¿sí? Si Dios es contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Bien, desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, sino a veces malentendidamente, hemos utilizado estas citas bíblicas que encierran un gran poder de parte del Señor, pero lo hemos utilizado para levantarnos el ánimo en circunstancias adversas. Y en ocasiones, digo, en ocasiones yo me atrevo incluso a hablar por mí mismo, eh, llegué a utilizarlas cuando tenía algún altercado con otra persona, ¿sí? En todos los sentidos, ¿no? Tanto personales en mi crecimiento en Cristo Jesús, conforme iba yo aprendiendo, hasta incluso ministeriales, ¿verdad? Cuando se hablaba de las acechanzas de brujos, de hechiceros, y utilizábamos esta porción de la Escritura para levantarnos ánimo y, y, y mal entendido, ¿verdad? Creer que, que circunstancias que se atienden de otra manera en Cristo Jesús, ¿va? Ahora que hemos estado viendo el hecho de permitirle al Espíritu Santo decidir por ti, creer que el Señor las iba a atender por creer esta porción de la Escritura. Y déjenme decirle, amados hermanos, que a través del tiempo he aprendido que no es así, no funciona de esa manera. Y creo que todos ya lo hemos entendido con todo lo que últimamente hemos estado viendo de lo que realmente representa la fe sobre la gracia en Cristo Jesús, ¿verdad? Que ahora nosotros profesamos, ¿verdad? Y es interesante esta parte, ¿no? ¿Verdad? Y si Dios es contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Ahora, si nosotros enfocamos esto específicamente en una personalidad humana o en un contrincante personal, nos estamos equivocando. Y estamos limitando un poder tan amplio sobre nuestra propia transformación. Quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 2. ¿Sí? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 y posteriormente del 8 al 20. Quiero que del versículo 1 al versículo 7, además de volver a leer el nacimiento de su Señor Jesucristo, nos ubiquemos en lo que estaba viviendo en ese momento el pueblo de Dios, el entorno que se podría haber estado respirando, ¿verdad? Porque ya era una circunstancia difícil. Recordemos que años atrás el pueblo de Dios no dejaba de salir de esclavitud, ¿sí? Y, y llegan a un punto donde, si bien es cierto, son liberados, ahora ya con distintas costumbres, distintas festividades más paganas este, que de gloria a Dios. Su lengua se había totalmente extraviado, ya hablaban los dialectos de los pueblos que los habían conquistado. Era complicado. Y veamos, vamos a leer del 1 al 7, por favor. ¿Quién me puede apoyar? Lucas 2, del 1 al 7. Amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Recordemos que aquí Lucas ya resume el hecho de que ya había una persecución
en contra de Jesús, que había una persecución por matar al rey de los judíos. Y parte también de este plan de Augusto César iba encaminado a ello, ¿verdad? De irlos acotando, irlos limitando. ¿Por qué? Porque sabía que de una u otra manera los padres de Jesús tendrían que ir a la ciudad donde eran oriundos. Entonces ya estaban bajo un control político y militar muy severo, y tras una persecución de parte de lo malo, sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ya había un temor generalizado en todo el pueblo. Ahora, aquí es muy importante, les he dicho que ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que enfocarnos en lo que nos corresponde y no tratar de desenmarañar misterios que solamente le pertenecen a Dios. Sin embargo, sí es importante entender o tratar de vislumbrar cuál era el objetivo Herodes por tratar de matar a Jesús. Una, él no era el César. O sea, realmente cualquier gobernante sobre un pueblo que ya estaba sujeto a Roma, a él no lo destronaba, no lo destronaba, no lo iba a quitar de su posición, o el cumplimiento de las profecías. Eso sí nos debería de poner un poco a pensar, ¿verdad? Es interesante, pero ahorita nos vamos por ese lado. Ahorita veamos el entorno pesado, ¿verdad? Con mucho temor, ¿verdad? Por todos lados, ¿verdad? Siendo controlados por los romanos. Y veamos del 8 al 20 cómo dice la palabra. Amén. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Bien, veamos aquí dos puntos muy importantes. Primer punto, el pueblo que había caminado con Dios, ¿verdad? En el Éxodo y toda la historia que conocemos, de una u otra manera había visto la manifestación de Dios físicamente, físicamente. Incluso hay un punto donde le dicen a Moisés que sea él el que suba, porque dice que tenían temor, que tenían temor. Dice, y lo que a ti te comunique, ya no lo hace saber a nosotros. Sin embargo, eso no descarta el hecho de que constantemente Dios se manifestaba físicamente al pueblo, ¿sí? Físicamente a través de ángeles, a través de milagros, a través de teofanías, se manifestaba, ¿verdad? Una teofanía, pues el abrir el mar, ¿verdad? Una manifestación de que Dios es real, es real. Veamos el devocional del día de hoy, el gran yo soy, es real. Y cómo ahorita, al ver esta manifestación, cosa que no debería haber sido ajena para ellos, sienten temor, sienten temor, estaban totalmente ya desconectados. No quiere decir que desconocían la escritura, ni que desconocían las profecías, ¿sí? Estaban desconectados. Ahora, ¿por qué hablaba yo eso del gobernante romano? Porque si bien sabemos
Es de donde ellos crean la religión para controlar el mundo, de las profecías. Ojo, ojo. Y hemos visto a través de mucho tiempo cómo quienes deberían ser aparentemente ajenos a las cosas teológicas saben mucho más que quienes deberían estar compenetrados de ello. Interesante. ¿Por qué? Porque al final, amados hermanos, todo reditúa en poder. Todo reditúa en poder. ¿Sí? Entonces, no olvidemos nuestro título, ¿sí? Si Dios es contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Y es pregunta, ¿quién puede estar contra ti? Pero ¿qué pasa? Estamos atemorizados. Estamos atemorizados, ¿sí? Y por lo que tú quieras, por lo que tú quieras, si Dios lo permite, ¿verdad? Posiblemente vamos a ver un devocional que tu pasado no te define, pero sí tu llamado, sí tu llamado. Entonces, has hecho cosas malas, has pecado, yo también, ¿sí? Pero ahora Dios nos invita a dejar de hacerlo porque tu pasado no te define, pero sí tu llamado. Entonces, ¿por qué tenían miedo estos pastores? A lo mejor sabían que se habían apartado, a lo mejor por muchísimos años no habían visto el poder, la manifestación del poder de Dios, siendo cautivos, siendo esclavizados, siendo muertos a manos de extranjeros y a manos de Dios también, consumidos. Entonces, ven esto y tienen gran temor, pero el ángel les dice, no temáis, ¿por qué aquí os doy nuevas de gran gozo? Y ellos inmediatamente recapitulan, o sea, no dice que hubo una labor de convencimiento, y miren, ya crean, es verdad lo que el Señor les ha prometido, no, únicamente, ¿sí? Únicamente les hablan de la palabra que ya conocían. Los ángeles no traen palabra nueva, dice, para todo el pueblo, dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Les habla de su Salvador que ellos esperaban desde las profecías de Isaías. ¿Ok? Entonces conocían el tema, oprimidos, violentados, aparentemente libres, pero al final de cuentas controlados y gobernados por Roma, ¿sí? Y viene nuevamente a su mente el Salvador, ¿sí? Dice, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. No dice que cayeron desmayados, ¿por qué no? Porque no eran sucesos ajenos para ellos, hermanos. Ellos habían experimentado la gloria de Dios sus generaciones atrás, y de eso hablaba lo que en ese momento movía su fe, ¿sí? Mejor los discípulos se espantan y dicen que ven a Jesús como un fantasma. Estos no, o sea, sí sintieron temor, pero dicen que cayeron desmayados, salieron corriendo. No, porque estos sucesos no eran ajenos, se habían desconectado. Las circunstancias de la vida los había hecho olvidar la profecía en esperanza. Ojo, no en cultura, bueno, en cultura sí los había ya consumido el paganismo, pero vamos a verlo en religión, porque así lo menciona la palabra. No en religión, seguían leyendo las palabras, seguían guardando sus vigilias de oración, pero ya no tenían esperanza. Sí, ya no tienen esperanza. Es como ahora, les platiqué mi suceso que me sucedió, vaya la redundancia. eh, Hacen homilias, hacen festividades, pero la gente no tiene esperanza en la venida de Cristo, incluyendo cristianos. Así estaba el pueblo en ese momento. Entonces, además de que te pueda sorprender, ¿verdad? El poder del Señor, como siempre lo ha hecho, estamos ajenos a entender correctamente expresiones que de Él salen para nosotros, esas buenas nuevas. Si yo estoy contigo,
¿quién va a poder estar contra ti? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que el Señor sigue anunciando es a Él mismo como Salvador nuestro. Entonces, hoy en día, tienes un Salvador de tu lado, al gran yo soy. ¿Quién podrá estar contra ti? Y ahí es donde vamos para allá. Estos tipos tienen temor. El ángel los calma, dice, hey, tranquilos, esto ya se, nada más recapitulen, ¿verdad? Dice, sucediendo que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, ¿sí? Y que el Señor nos ha manifestado. Vuelven a recuperar esperanza. Yo sé que por nuestra mente puede pasar, pues sí, pastor, pero no le conocieron, lo crucificaron. Recuerden, pues, si nos vamos a Hechos 1, versículo 4, podemos entender que cuando el Señor dice esperen, que esperaran, podemos entender que algunos todavía esperaban que el Señor viniera con un ejército, ¿sí me entienden? Y armar una revolución. Se vieron sorprendidos cuando lo que viene es la manifestación del Espíritu sobre ellos y empiezan a entender la palabra de Dios. Pero os aseguro que muchos ese mandato del versículo 4 estaban así ansiosos, esperando a ver a qué hora se armaba la revolución. Por eso les compartía que es importante saber esperar. Y hoy en día debemos entender que esperar en Cristo es escucharle, atenderle, obedecerle. Entonces, veremos que su gloria poderosa te traerá una vida en total paz y plenitud y podrás entender que si Él está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Pero ahora, vamos a analizar, en no trasladar esto, vuelvo a esto, a enemigos personales, más bien personificados. Hablemos de lo malo, hablemos de lo malo. Bien, dice, vinieron pues apresuradamente, llegaron a María y José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Dos cosas, aún en el temor de saberse perseguida y para matar al niño, o por su propia incredulidad. Eso no lo descartemos, ¿eh? Eso no lo descuidado. Cuidado. O sea, las dos cuestiones pudieron ver pasado. ¿Sí? Las dos cuestiones pudieron ver pasado. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque vemos cuando le es manifestado a María, eh, a Jesucristo en su vientre, ¿verdad? Ella clama por su salvación a él, pero posteriormente lo tira de loco. Entonces aquí, por dos cosas meditaba María en su corazón. A uno le caía el 20, a mejor le costaba trabajo entender que llevaban en su vientre al Hijo de Dios y estaban naciendo entre vacas. ¿Me estás entendiendo? Si no inventes, ¿por qué? Porque vuelvo insto, así como estaba la situación, esperaban un guerrero, esperaban a alguien que de repente saliera y a ver, ahora sí, ¿dónde están todos los romanos? Porque les voy a dar karate, o no sé, alguien que terminara con su infamia, ¿sí? Alguien que terminara con su miseria, alguien que trajera las glorias de Salomón o de David, es lo que esperaban. Entonces, María dice, no, no inventes, o sea, ok, te creí que era producto del Espíritu Santo, ok, o sea, échame la mano, o sea, ¿cómo yo voy a dar a traer a este mundo al Hijo de Dios entre vacas, sin un lugar donde reposa en su cabeza? ¿Dónde están las alfombras? ¿Dónde están los palacios? ¿Cómo el Hijo de Dios va a nacer en un pesebre, por el amor de Dios? Eso estaba meditando María, no era fácil, amados hermanos. Y no estoy imaginando, ¿verdad? No, porque nosotros así estuvimos mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo nos ha costado creerle a Jesús? ¿Cuánto tiempo nos ha costado creer sus maravillas? ¿Cuánto tiempo nos ha costado entrar en calma? No era distinto para María. Así como a María, el Espíritu le da muestra fehaciente de lo que hay en ella, así el Señor ha obrado con nosotros y en ocasiones nos vale. Cuando no estamos de humor, ni siquiera nos importa. Echamos cacayacas, seguimos pecando, seguimos haciendo cosas que no. No era distinto para María ni para nadie, amados hermanos, excepto para aquel que lo había recibido en total confianza y plenitud, como Pablo. Digo, no puedo hablar lo mismo de Pedro porque Pedro también de ahí anduvo titubeando, pero acepta la corrección y endereza el camino, ¿sí? Entonces, tu pasado no te define, pero sí tu llamado, ¿sí? Entonces debes saber que no hay nada en tus emociones, no hay nada en tu parte almática, no hay nada negativo, no hay pecado que pueda estar contra ti. ¿Por qué? Porque el gran yo soy está contigo. Y a veces el temor que tenemos a las manifestaciones del Señor es eso, ¿sí? Cosquillita de acciones malas, de aún sentirnos indignos, o incluso sabedor que tenemos el trono de la gracia abierto 24 horas al día, tardemos años en ocasiones para ir a restaurar asuntos terrenales. ¿Sí? Sí, porque lo que restauras con el Señor tiene que ser restaurado también en la tierra, si el Señor así lo muestra y lo enseña, y tú sabes que así lo hace. Dice, hey, no comas la cena indignamente, ponte a cuentas con tu prójimo, con tu hermano, estén en paz, ¿sí? Tardamos años. ¿Tú crees que esos años que tardamos en restaurar lo que ahora somos o hemos dejado de ser, no nos llevan a estar como el pueblo de Dios, temeroso, sabedor que realmente lo que nos mantiene es una religión y no verdaderamente la presencia de Dios? Nunca cesaron los tiempos de oración, hermanos. Ahí lo dice. Mientras todas las cosas sucedían, algunos pastores estaban guardando las vigilias. Nunca se... Pero ya haz de cuenta que ya están como cuando, con el rosario, la católica, ¿ya? Pero muertos espiritualmente. Iban al templo como cuando íbamos a misa, pero salían a vivir una vida deliberada y de libertinaje. Así está el pueblo del Señor, porque eso nos distancia del Señor y mantiene al espíritu contriptado, apagado. ¿Cómo no iban a tener temor? Pero el Señor dice, no temas, no temas. Si yo estoy contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Sí. Entonces, imaginemos, amados hermanos, si verdaderamente crees fehacientemente, ¿sí? Está consciente de que Dios está por ti y para ti, debería de cambiar nuestra vida completamente. Toda nuestra perspectiva de vida debería de cambiar completamente. Dejaríamos de pensar en Dios como alguien que está en el cielo mirándonos, ¿verdad? Listo para gritarte, ya te vi, síguele, te atrapé, sigue cochinón, mira mentiroso, ¿verdad? Cada vez que te equivoques y hagamos lo malo, cambiaré esa perspectiva, pero no la cambiaría en cuestión de que no pensemos que le agrade, sino la cambiaría en saber que no tenemos por qué seguirlo haciendo, ¿sí? Entonces, acuérdense lo que hemos visto. ¿No quieres que te apliquen la ley? Pórtate bien, dice el Señor, pórtate bien. Entonces dejarás de tener miedo, ¿sí? Dejaremos de escondernos de Dios. No es posible que tengamos un temor de terrorífico, ¿sí? A un temor reverente en obediencia, ¿sí? Ahora que sabemos que nuestro Señor, ¿verdad? Está para que al seguirlo vivamos significativamente en paz y en gozo.
significativamente. Él nos creó con el propósito específico y quiere que tengamos éxito en nuestra vida espiritual y también en nuestra vida terrenal, ¿sí? Cumpliendo ese propósito. Algo que les he compartido a mis hijos cuando nos sentamos a estudiar la palabra, la vida es como es, amados hermanos. Y eso no demerita quién es Dios, ni su poder, porque Dios es el gran yo soy, ¿sí? Y por eso los que no entienden eso, las preguntas equívocas, incluso preguntas que han puesto a dudar a los cristianos, y por qué si hay Dios hay guerras, y por qué hay tanta maldad, y por qué tanto secuestro, y por qué tanta niña desaparecida, ¿dónde está Dios? No lo entienden, la vida es como es. Solamente Dios puede manifestar su poder sobre aquellos que han decidido ser santificados y purificados a través de su Espíritu Santo en la labor redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ok, nos encierra en burbujas de una espuma y no me he cansado de repetirlo. Te da una credencial para que te den más barato el frijol. ¿Eh? Pastor, subió el aguacate a 150 pesos. Ah, qué bueno que yo soy hijo de Dios, porque por ser hijo de Dios también me lo dan a 20 pesos. La vida es como es. Solamente entender lo que esto representa, solamente saber que seguirle confiada y en obediencia a su palabra, podemos vivir significativamente en paz y gozo, aunque el aguacate esté a 150 pesos. Espero, parecen ejemplos burdos, pero espero que lo entiendas. Sí. Entonces, el Señor todo el tiempo nos va a recordar todas las cosas que nos ha prometido, ¿sí? Y nos va a recordar que todo lo que habíamos cometido, Él ya lo desechó, ya no te ve como te veas antes. Él te ve en su magnífica gloria por lo que has creído. El Señor no te está tratando de estarte recordando tu pecado, porque no es trabajo del Señor hacerte sentir miserable. Nunca en la vida, amados hermanos, ¿sí? Nunca en la vida. Dios es nuestro creador, ¿sí? Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, ¿sí? Y quiere lo mejor para sus hijos. Y dice, claro que lo puedes lograr, porque si yo estoy contigo, nada, absolutamente nada puede estar contra ti, llámese como se llame. Pero ahorita quiero que pensemos más en esos enemigos internos que nos hacen vivir atemorizados y desconfiados de las grandezas del Señor. Miren, desafortunadamente, amados hermanos, muchas personas, incluso cristianos, tienen miedo de Dios, ¿sí? Y incluso se ponen nerviosas cuando tocamos el tema, pero ¿saben por qué es? Porque se siguen sintiendo culpables. ¿Y cómo no se van a sentir culpables si se siguen declarando pecadores? Y la otra, sabedores que tienen el poder para un cambio verdadero, se resistan a hacerlo. Pues definitivamente de eso se vale el enemigo para llenarle su cabeza de basura. Cuando, así como eres, antes, si no te ha consumido con su fuego consumidor, ¿verdad? Entonces se siguen sintiendo culpables y por esto comienzan a pensar, ¿verdad? Eh, que al acercarnos al Señor, Él nos va a escudriñar y no le va a gustar lo que va a ver y lo que va a descubrir, como si ignoráramos, que Él sabe todo. Y entonces nos empezamos a sentir mucho peor. Pero amados hermanos, nada está más lejos de la verdad. Eso no es cierto. ¿Mm? Porque dice que nuestro Señor Jesucristo no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, no vine a regañarte, vine a salvarte. Y este es, amado hermano, la noticia extremadamente buena. Si Dios está contigo, ¿quién podrá estar en contra de ti? Vamos a concluir.
Hay 365 mensajes de Dios en la Biblia que comienzan con una frase: no temas. Ya lo he compartido muchas veces. No temas viene 365 veces. No, yo no creo que soy estudioso de la numerología, para decir una por cada día del año. No. Simplemente es como dato. Viene 365 veces la palabra no temas en la Biblia, ¿sí? Quien lo quiera considerar que una vez para cada día del año, eso es respetable. Yo, con todo respeto, amados hermanos, para mí los números son números. Punto, que se acabó. Que el 9, el número de los malagradecidos, que el 10, el 7, el número perfecto. No hay números perfectos, solamente hay un perfecto. Se llama el gran yo soy. Eso de que el número es como decir que la Santa Cena, pues la cena no tiene nada de santo, o la Semana Santa, o la Santa Muerte, pues no, cuidado, o sea, santo, el Señor y sus santos, que hemos aceptado ese compromiso de ser santificados por Él. Somos los únicos santos, no que la Santa, el agua bendita, la Santa, no, somos los únicos santos quienes hemos creído en su poder redentor y hemos creído que morimos y resucitamos juntamente con Él para vida nueva. Esos son los santos del Señor, nada más es lo único santo, si no, entonces también sería válido Santa Claus. No, entonces, para mí los números son números, ¿verdad? Y respeto a aquellos que estudian que el 2, que es el número de respetable. Pero como dato, 365 veces viene la palabra no temas, ¿sí? Podríamos tomar el dato como ayuda de instrucción. Búscalos y lee la enseñanza de ese no temas cada día de tu vida. Lee una enseñanza sobre el no temer, porque el Señor dejó, pues en su propósito y en su magnífica voluntad, ese detalle. Tomémoslo como ayuda de instrucción. Busca en tu escritura dónde comienza el primer no temas y lee una enseñanza sobre no temas cada día de tu vida, del año, ¿sí? Pero lo que debemos entender ahorita, no tenemos por qué tener miedo. El Señor nos dice que Él está con nosotros, que es por nosotros y para nosotros, porque Él te ama. Dios les bendice, amados hermanos. Dios les guarde. Espero que sea de mucha ayuda esta enseñanza y dejemos de estar utilizando la palabra para lo que no es. Tenemos una circunstancia media bizarra, media complicada, y vuelvo a esto en ocasiones con terceras personas, pero si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No es para eso. Es para que te sientas confiado de que el gran yo soy está contigo y por ti todos los días de tu vida. Dejemos de temer, confiemos en el Señor y de esta manera no nos va a sorprender ninguna de sus hermosas maravillas. Y créeme, nunca más volverá a pasar tu tiempo de visitación. Dios les bendice, amados hermanos. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar en este devocional, ¿verdad? Y por favor, quiero pedirle a mi hermana Yadel, si nos acompaña, nos despide en oración. Gracias. Y no se te olvide, si Él está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Vuelvo, insto, amada iglesia, ya es tiempo de creer. Sí, por favor, hermana. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, por este devocional. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a estar siempre confiados en ti, Señor. A hacer viva, Señor, esa parte de que tú estás para nosotros, Señor, pero a entenderla, no solamente, Señor, hablarla, no solamente repetirla, Señor, sino realmente hacerla viva en nuestras vidas, Señor. Quita todo temor, quita toda desconfianza, Señor, y ayúdanos a poner siempre nuestra confianza en ti, Señor. Y que lo que hemos aprendido esta tarde en este devocional, Señor, también podamos compartirlo con la gente que nos rodea, Señor. Con la gente, Señor, que está a nuestro alrededor, Señor, que tal vez de una manera equívoca, Señor, ha repetido muchas veces esta parte de tu palabra, Señor, que si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor?
que la entendamos, Señor, y también podamos compartirlo a otros. Señor, yo te doy gracias por la vida de tu siervo, Señor, por el tiempo, Señor, que él toma, Señor, para compartir tu palabra con cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de los hermanos que se pudieron conectar. Bendice sus vidas, sus familias, Señor. Y a los que no pudieron, Padre, sé tú con ellos, guardándolos, Señor, de toda circunstancia, cual sea que pudieran estar pasando, Señor. Que te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hasta Amén, luego a amados todos. hermanos. Así que nos despedimos y recuerda, nada puede estar contra ti, incluyendo el pecado. Así que, Amén. pero debemos tener la garantía de que Él está con nosotros. Dios les Amén. guarde, amados hermanos. Hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias, pastor. Bendiciones a todos. El Señor les guarde. Gracias, Rosita.